Queridos amigos de la Asociación Ciencia y Cultura para Todos, déjenles cuento. Se nos ocurrió a Ada y a mí, Ada es mi socia productora, hacer un crash chat de antropología y astronomía. Y pues para nuestra fortuna, dos personas expertas en estas áreas les gustó la idea, pero no pudimos empatar los horarios, por lo que para poder realizarlo platicamos con ellos por separado. Y pues los mezclamos. Ok, los mezclé. Las personas que nos apoyaron y a quienes les agradecemos profundamente son el doctor Omar López Cruz, quien es investigador del Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica en Tonancintla, Puebla, y la doctora Olivia Domínguez, quien es investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Y pues aquí se los presentamos. Aparte quedamos con ellos de hacer otro crash chat, ahora sí todos en sincronía. Y pues aquí les dejo nuestro crash chat con el doctor Amar López Cruz y la doctora Olivia Domínguez. Espero que lo disfruten y pues si les gusta, por favor, suscríbanse. Seguiremos subiendo nuevas entrevistas con personas que hacen ciencia, eh, arte, cultura, antropología, todas las cosas que nos interesan. Buenas tardes a todos. Tenemos aquí al doctor Omar López Cruz, que trabaja en el INAOEM. Y bueno, tengo mucho gusto de que esté con nosotros y nos va a contestar algunas preguntas que tienen más que ver con la antropología que con la astronomía. La primera pregunta es, ¿nos puedes explicar el centro y la periferia del cosmos? Sí, esta es una pregunta muy antigua, viene desde el cosmos, se reducía solamente a la Tierra, ¿no? Y entonces pues sí se le buscaba el borde y el centro, pero pues cuando se encuentra que fueron los mismos griegos, ¿no? Eratóstenes demuestra que la Tierra es esférica, pues entonces ya se sabe dónde está el centro. Sin embargo, para el universo, un todo, el centro está por todos lados, o sea, en cualquier dirección que yo apunte, está el centro, y arriba, abajo, cualquier dirección. Y el borde, pues el borde lo está marcando el tiempo de la expansión. Entonces sí hay un borde, pero ese borde se está moviendo todo, cada segundo, ¿no? Y el universo. Entonces, lo que hay que ver aquí es que el universo es finito, tiene un origen, un temporal, ¿no? Se empieza a correr y se origina en un punto, una singularidad, ¿no? Y de ahí se crea el espacio-tiempo. Es un misterio todavía, ¿no? De todos los detalles de esta transformación, si esta singularidad dio origen a todo lo que tenemos aquí, ¿no? Que es la vida y los planetas y las estrellas y todo esto. Pero pues cada vez que aprendemos un poquito más de cosmología, estamos aprendiendo sobre el origen del cosmos, pero también aprendemos de nosotros, ¿no? De cuál es las condiciones que dieron origen al Sol y cómo se regeneraron los átomos que están en nuestros cuerpos y todo esto. Entonces, pues, esta influencia cósmica en la vida en la Tierra, pues, se tiene que reconocer. Muy bien, y pues nuestra segunda pregunta sería, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre las diversas visiones cosmogónicas? Uy, hay muchas, pero la mayoría eh, observan un creador, ¿no? Alguien nos puso aquí. Eso es muy importante. Y la otra es esto que nos gusta la eternidad, ¿no? Y también en cosmología hay un modelo recíclico que ahorita no es favorable, pero en la India creo que le llamaban los sueños de Rama, ¿no? Que eran cada vez que Rama soñaba, se creaba un mundo y se colapsaba y volvía a originarse. Entonces, pues esto es de los modelos cíclicos. En este momento parece que no hemos hecho ningún ciclo, que nada más hicimos una sola exhibición y se está expandiendo y se va a expandir por siempre. Pero de ahí nos gustan los cíclicos porque es como reencarnaciones y estas cosas, ¿no? Que no se acaba.
Y la otra es de que ya viviendo la ciencia, si tenemos es una solución de los modelos de Einstein, los modelos cosmológicos, de las ecuaciones de Einstein digo, y los modelos cosmológicos. Esto de salir, ¿no? O sea, sale el universo, se expande, llega a un máximo y luego se colapsa y luego vuelve a salir. Eso es muy bonito porque pues podemos estar en varios universos, pero lo que decía André Linde, decía que no íbamos a tener memoria, ¿no? O sea, que los átomos iban a ser una catafixia de todo y no íbamos a saber si ya existimos o estamos existiendo ahora y estas cosas. Se presta para muchas interpretaciones, pero lo que sí es de que no íbamos a saber de nuestra encarnación anterior. Y te digo, pues hay muchas versiones. Eh, pues tenemos la judio-cristiana, ¿no? Pues es Dios, 6 días. Está muy bien en cuanto a las etapas, ¿no? Era oscuridad y luego se hizo la luz. Y esa secuencia está bonita y fue una forma de inspiración, ¿no? Que al final nos ponen a nosotros y más o menos así va la, la secuencia evolutiva, ¿no? Nosotros acabamos de llegar, llegamos para darle en la torre a todos los demás, a todas las demás especies. Eso también nos dice, ¿no? Nos dan el privilegio de mandar sobre las bestias, ¿no? Eso es muy importante, si alguien se lo toma literal. Pero la biología pues ya nos enseña un poquito más de humildad y lo que quiere es que compartimos un proceso coevolutivo con todas las otras especies, ¿no? Que somos un producto de la evolución de este planeta. Tan es así que nuestro ADN delata a nuestros antepasados y los procesos son comunes, el de un gusano y el de nosotros tenemos muchas cosas comunes. Y que además el mismo ADN va y muestra una como bacteria inicial, ¿no? O sea, sí hay un proceso de que es único y que la vida sale de ahí. Toda la que conocemos tiene un origen común, ¿no? Eso es muy importante, porque ahí, pues sí, los místicos y la gente religiosa, pues ahí está Dios, ¿no? El que te puso aquí. Pero es una sola manifestación, o sea, hubo muchos otros intentos de organismos vivientes, pero uno salió el ganador y de ahí seguimos todos, ¿no? Sí, sí, pues hay que ser conscientes de lo que tenemos, de lo que somos también. Pues tenemos a la doctora Olivia Domínguez. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la Asociación de Ciencia y Cultura para Todos. Qué interesante tener este espacio para poder platicar, conversar sobre estos temas que tanto nos interesan. Gracias, Olivia. Y pues nuestra primera pregunta pues sería, ¿qué es la cosmogonía? La cosmogonía es una narración mítica que busca dar respuesta al origen del universo y del ser humano como parte de ese universo. Por ahí decía Mircea Eliade que es el arquetipo de toda creación. En su mayoría, las diferentes culturas refieren al caos como un punto de partida. No es una visión exclusiva, se comparte, aunque muchas culturas también no parten de un caos, hay que señalarlo. Y esto tiene que ver también con un concepto muy importante que es la cosmovisión. La cosmovisión es esa visión del mundo, una imagen que contiene todas las percepciones, conceptualizaciones y valorizaciones que corresponden a una cultura en específico. Son nociones compartidas donde entra todo el sistema de creencias que sostienen los miembros de una cultura. Y esto, bueno, tiene que ver también con la creación y el funcionamiento del mundo. Dice Alfredo López Austin que la cosmovisión corresponde a una gramática, a un núcleo unificador en los sectores sociales homogéneos, y ambas, tanto la cosmogonía como la cosmovisión, pues son compartidas y son de uso común. Un ejemplo de cosmogonía lo podemos encontrar recopilado en este libro del Popol Vuh, este libro que recoge la narración mítica del pueblo maya quiché, que habla de la creación del mundo por los dioses y también de la creación de los seres humanos que pasan, bueno, de ser creados por los dioses en barro, después en madera y finalmente en maíz. Son los hombres del maíz, los hombres mesoamericanos. Y este texto empieza con una nota particular, dice, esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Y después pues ya vinieron los dioses y hicieron de las suyas.
Más o menos como que muchos libros antiguos tienen ese tipo de relación, ¿no? Así es. Muchísimos libros antiguos en todas las culturas o en muchas de las culturas van a hablar de este mito creacional. Sí, sí, creo que he escuchado, bueno, he leído varios que tienen más o menos lo mismo, pero ¿existe una relación entre la cosmología y la cosmogonía? ¿O tú crees que son cosas separadas? ¿O cuál sería tu opinión acerca de la cosmología y la cosmogonía? Sí existe, bueno, como habíamos comentado, la cosmogonía pues tiene que ver con el origen, la cosmología con esas leyes que rigen al mundo, las respuestas y bueno, las explicaciones que se dan respecto a este funcionamiento. Se trata de conocer la estructura física del universo y bueno, en los tiempos antiguos sobre todo pues se recurre muchas veces al carácter mítico que es justamente esta cosmogonía. Por ahí, bueno, si nos vamos hacia la época de los griegos, de esos primeros griegos presocráticos, está Tales de Mileto, está Anaximandro con su Apeiron y Tales de Mileto con esta explicación del agua como sustancias primordiales que tienen similitud con las divinidades primigenias de las cosmogonías y buscan esto que se llama el arge, ese elemento que origina los demás elementos del mundo. Entonces, hay ideas que van a estar influenciadas por lo simbólico y también por lo religioso en muchas de las culturas. Entonces, en un momento dado, sobre todo en las culturas antiguas, pues no se puede separar la cosmología de la cosmogonía. De alguna manera es como que es el origen de la astronomía, o sea, la astronomía pues se preguntaba ese tipo de cosas, ¿no? Así es, entonces pues es como la etapa primigenia de la astronomía, ¿no? ¿Existe algún aspecto que tengan en común las diferentes visiones cosmogónicas? Algo que tengan en común, por ejemplo, la cultura, bueno, mejor no digo qué culturas porque creo que tú eres más experta en ese tipo de cosas. Pues sí, bueno, esto que comentábamos muy al principio, muchas de las culturas pues hablan de un caos que origina todo y de una fuerza niveladora y ordenadora de ese caos. Esos son como tendencias muy comunes en muchas de las cosmovisiones. La utilización de símbolos también. Mucho de esto no lo vamos a poder interpretar si no conocemos esa decodificación de símbolos que tienen las culturas. La relación también con el papel de la tierra y los seres humanos es algo que también aparece cuando se habla de las visiones cosmogónicas. Esto de que juegue un papel la visión cosmogónica cohesionador dentro de la cultura, porque bueno, son creencias compartidas a fin de cuentas, y el lugar que se ocupa dentro del sistema de creencias y de la cosmovisión. Entonces, casi todas pues, están medidas a partir de estos puntos. Eso sería lo que podrían tener en común. Cambia, por ejemplo, quién es el que ordena, ¿no? Si es una fuerza abstracta, una fuerza divina, qué fuerza divina, si fue una lucha entre dioses, etcétera, ¿no? Pero por lo general aparece el caos y el ordenamiento. Pero bueno, creo que también sería en común un dios o un ser todopoderoso que pone como que para ese caos y empieza a poner orden, ¿no? Así es, y bueno, esto lo encontramos en el Demiurgo de Platón, en el motor inmóvil de Aristóteles. Uno crea y el otro arregla todo lo que está ahí en el caos, ¿no? Lo ordena, lo acomoda. Bueno, me refería es que como que tiene que haber literalmente un actor, un ente que actúa sobre el caos, ¿no? Así es, exactamente ese ordenador, esa fuerza. Para no ponerle nombre de Dios, porque bueno, no en todas las culturas se refieren a ese ser supremo como un Dios. Incluso, bueno, los griegos tenían su sistema de creencias con muchos dioses y jerarquías a través de estos, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, en esto que decíamos del demiurgo y del motor inmóvil, pues no se les llama dioses, simplemente pues son seres superiores, ¿no? O fuerzas superiores. Sí, está muy, muy interesante. Bueno, es que uno a veces nunca se pone a reflexionar con todo lo que las culturas tienen atrás y pues sí, es bastante, bastante interesante y bastante enriquecedor. Sí. ¿Y cuántos universos hay? Uni quiere decir uno. Deberíamos ser multiversos. Sí, ahora tenemos la posibilidad de tener muchos universos. Nadie los prohíbe. Las leyes de la física no dicen que haya surgido un universo por allá, pero las leyes de la física también nos dicen que no vamos a saber de ellos, porque no hay manera de que de nuestro universo escape información para que los del otro universo se den cuenta que existimos y viceversa. Entonces está muy bonito, pero sin embargo,
se dice que hay muchos universos y algunos tienen las condiciones apropiadas, algunos son universos buenos, o sea, en cuestión de que van a generar vida y van a ser universos normales, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones que tienen que reunir los universos para que sean universos buenos, ¿no? Que puedan dar la vida y la vida inteligente y todo eso. Pero pues esas ya son grandes extrapolaciones, ¿no? ¿Existe alguna cosmogonía que hable más del universo? Más de un universo, sí. Existen, bueno, eso no es muy común. Lo que es muy común en muchas de las culturas es hablar de sucesiones de eras cósmicas, ciclos, universos que se extinguen y que posteriormente son suplidos o suplantados por otros universos. Sin embargo, sobre todo en muchos de los pueblos orientales, sí existe la idea de que existen más universos, sobre todo en los textos, digamos, pues clásicos. Por ahí, dentro del hinduismo, está este libro que es Bhagavata Purana, que es un libro que está fechado más o menos entre el 800 y el 200 antes de nuestra era, y hay un pasaje en que Krishna y Yashoda, que es su madre adoptiva, tienen un enfrentamiento y refieren a él como la morada, a Krishna como la morada de todos los mundos y de todos los universos, que no sabemos, bueno, si es una cuestión que sea que esté dentro de esa creencia mítica, o si sea una cuestión de traducción. Como están en sánscrito esos libros, digo, uno que con trabajo lee en castellano, pues es como difícil saberlo. Sin embargo, más adelante, pues también en otros textos aparece Vishnu, otro de estos dioses importantes del hinduismo, y se dice que de su cuerpo emanan los universos. Creo que de manera más clara en el budismo, el budismo Theravada, tienen por ahí un libro que se llama Buddhavamsa, y en este libro dicen, hay 4 cosas que están más allá de toda medida. Esto respecto a lo que puede conocer el ser humano como tal. 1, el número de seres. 2, el espacio. 3, el número de universos o sistemas de mundos, y el conocimiento de un Buda sería esa 4ª parte. Entonces, sí podemos encontrar estas referencias, aunque habría que profundizar mucho más en ellas y sobre todo, bueno, saber si se están usando por ahí algunas metáforas, o si simplemente pues son como estas hipérboles dentro del lenguaje que exageran por hablar de algo muy grande y de inconmensurable, que digan los universos, pero es lo que podemos encontrar al respecto. Entonces, como que podríamos intuir de que o fue una mala traducción o va más allá de nuestra percepción del texto, ¿no? Así es, que yo creo que en el budismo sí puede ser que sí estén refiriéndose, porque es como un poquito más claro esto, ¿no? Número de universos o sistemas de mundos, entonces posiblemente sí están refiriéndose a que existe más de un universo. ¿Y de qué tamaño es nuestro universo? Pues varía dependiendo de la constante de Hubble. Entonces, si le das vuelta, ahí tienes el tiempo, el inverso de la constante de Hubble, y multiplicas por la velocidad de la luz, pues ese es el tamaño del universo. Pues anda entre 71 y 69, y pues podemos hacer la conversión, pero es bastante grande. Lo que también sabemos, y se va expandiendo, ¿no? La otra que sabemos es la temperatura que tiene, es así, y eso corresponde también a cómo empieza y si tú tienes un universo muy caliente que se empieza a expandir, la temperatura va a ir bajando, entonces lo ha hecho de tal forma que en este momento en el universo tenemos 3 Kelvin. Y cuando vamos hacia el pasado, el universo es más caliente cada vez, ¿no? Y eso, las observaciones y todo eso nos lo está dando. ¿Y alguna cosmogonía habla sobre el tamaño de nuestro universo? Sí, bueno, por ahí algunos autores, como George Badot, él dice que la cosmogonía indígena de América y los pobladores mesoamericanos ubicaban más la dimensión temporal, pero no la espacial del universo. Entonces, que en la mayor parte de los textos o de los relatos mesoamericanos vamos a encontrar más referencias al tiempo que al espacio. Sin embargo, pues también existen muchas explicaciones sobre la forma, no solamente sobre el tamaño, sino sobre la forma, la división del universo y su composición. Vemos hasta los griegos que ya se empieza a hablar de mediciones y distancias, ¿no? Está esto de Aristarco y la distancia que hay entre la Luna y la Tierra, y todo esto ya son cuestiones pues mucho más medibles en ese sentido, pero sobre todo lo que se encuentra en los textos, y en el caso del carácter mesoamericano, es la división del universo en un plano celeste con todo y sus capas,
la Tierra y posteriormente ese inframundo también con su plano celeste como un lugar también de residencia de los dioses. Es que nosotros como astrónomos decimos es que el universo visible mide 4 gigaparsecs, pues sí, pero como que nadie se da cuenta de cuánto es eso. Y precisamente se mide con el tiempo y la velocidad de la luz. Entonces, bueno, pero ya esas son cosas de así como que muy fisicosas, no, no vienen al asunto, pero sí quería mencionarlo, no sé por qué se me ocurrió. Pero es Eh, muy interesante porque de todas formas, cualquier cultura tiene noción de que el universo es algo inconmensurable y es muy difícil de medirlo. Eh, pues sí, porque por eso nosotros ponemos un límite, o sea, estamos poniendo el universo visible, o sea, es de donde la última luz nos llega. No podemos, si la luz todavía no nos alcanza, ese universo no existe para nosotros. Y bueno, y también el punto es de que la luz tiene una velocidad finita, no es inmediata. Entonces, pues, si todavía no nos alcanza esa luz que se produjo hace miles de millones de años, pues no sabemos qué hay allá. Hasta que nos llega la luz es cuando sabemos que hay más allá. Entonces, también hay límites en lo que físicamente se puede conocer de un universo. ¿Qué es un hoyo negro? Pues no, fíjate que no era mi mero mole por mucho tiempo, que muy de la especulación y de los modelos y de ecuaciones muy complicadas y soluciones a las ecuaciones de Einstein. Entonces, el agujero negro, hay dos versiones, la que podemos entender muy fácilmente, que es en términos de la velocidad de escape, ¿no? Entonces, es un lugar donde no puede escapar la luz, ¿no? La velocidad de escape para la Tierra son 11 kilómetros por segundo. En un objeto como este, que en el principio le llamaron estrellas oscuras, es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ni la luz puede escapar. Ojo, que para que esto funcione, la luz tiene que ser partícula y sabemos que la luz es una dualidad ahí y que el fotón debe tener masa. Entonces, este modelo no es tan bueno. Sin embargo, eso sí, de que no escapa la luz, eso es la misma propiedad que tienen los agujeros negros relativistas, que son espacios-tiempos, que son las soluciones a las ecuaciones de Einstein, donde corresponden en el puro centro hay un punto, una singularidad, y entonces esto se vuelve un espacio muy curvo, y todos los cuerpos deforman el espacio-tiempo a su alrededor, pero en estos son particularmente profundos y una curvatura muy pronunciada. Entonces eso es lo que no permite que escape la luz. Ya en la parte filosófica, ¿por qué el ser humano siempre ha mirado a las estrellas? Y bueno, yo lo pongo desde el punto de vista práctico, ¿no? Antes no andábamos ahí con tanta contaminación lumínica. Y entonces, si en el día teníamos al sol dominando el cielo, en la noche, pues se iba el sol y salían todas las estrellas, ¿no? Entonces, la conexión es natural, pero va mucho más allá, ¿no? O sea, los elementos que conforman nuestro cuerpo fueron generados. Entonces, nuestra conexión con las estrellas, claro que eso no lo sabíamos, ¿no? Pero sentíamos algo ahí, ¿no? Entonces, si lo queremos poner romántico, ¿no? Una conexión ahí con el Estelar. cosmos. Y la otra es de que pues siempre andamos, sí, andamos buscando nuestro origen, ¿no? Entonces, poner todas nuestras esperanzas y además pues se leía el futuro, ¿no? En el cielo. Entonces, pues siempre fue muy importante la conexión. Hasta que llegó la luz artificial y ya nadie voltea a ver el cielo. ¿Tú cuál crees que sería la influencia de las estaciones en la vida de los primeros seres humanos? Entiendo que aquí en Mesoamérica el cambio de estaciones no es tan perceptible. Tenemos como que un clima bastante homogéneo y continuo durante todo el año. Las diferencias son mínimas. Pero, pues no sé, en lugares más al norte donde sí el invierno es verdaderamente hostil, ¿cuál sería tu opinión acerca del cambio de las estaciones? Porque también las estaciones están como muy marcadas por los cambios en el cielo, ¿no? Así es, y bueno, como bien lo comentas, en toda esa parte septentrional, pues solamente hay dos estaciones.
o hace calor y estás con la luz todo el día, que bueno, yo no sé cómo vive de pronto la gente en los polos y todo esto de estar las 24 horas con luz o con tiniebla y todo esto. Obviamente pues hasta hay marcas dentro del carácter y de la cultura y de muchísimas cosas. Y yo creo que los primeros seres humanos, bueno, como eran hombres nómadas, hombres y mujeres nómadas, pues estas estaciones fueron configurando todo este mapa biogeográfico y el poblamiento del mundo. Mucha de la gente pues se movió una vez que inició la revolución neolítica pues hasta las zonas meridionales, pero otros más pues buscaron adaptarse, entonces también pusieron la resistencia humana a prueba y se adaptan a casi cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, dentro de toda esta dispersión, las estaciones fueron marcando, digamos, esa pauta de la transhumancia humana por todo el mundo. El poblamiento, pues, tuvo que ver mucho con la influencia de las estaciones. ¿Tú sabes por qué los humanos siempre han visto al cielo? Esa es una ¿Por qué pregunta muy filosófica. Sí, sí, Eh, pues es que desde de la parte de astronomía como que ya nos viene así de que, pues sí, todos vemos al cielo, como que es natural para nosotros, pero no creo que eh, sea tan natural para todos, ¿no? No, el ser humano ha tratado desde las épocas más remotas, pues de encontrar respuestas sobre su propia existencia, sobre la vida, pero también sobre la muerte. Muchas veces al cielo se le relaciona como este espacio de lo sagrado, de lo divino también. No podemos perder de vista también su relación con el sistema de creencias. Para muchos sistemas de creencias es una prueba irrefutable de que el ser supremo existe. Cuando dicen, a ver, ¿cómo estás tan seguro? Pues voltea para allá arriba, ¿no? Ahí está la respuesta. Entonces, para muchas culturas es así la prueba de que hay un Dios creador. Y por eso, pues, se buscan las respuestas por allá arriba, ¿no? Sí, creo que todas las culturas tienen ese tipo de, bueno, no puedo decir que todas las culturas, pero las pocas que conozco sí tienen ese tipo de cosmovisión, de que voltean al cielo para cualquier respuesta y ya no volteamos a ver el cielo. Sí. ¿Y por qué tenemos la necesidad de entender las estrellas? Pues es entender las estrellas y entender todo, no, no nada más las estrellas, ¿no? Esa es una idea que bueno, pues puede ser hasta nuestra maldición, ¿no? En la expulsión del Edén, decía que comimos del árbol de la ciencia, ¿no? O sea, y entonces esta curiosidad, Se nos atoró. sí, ¿no? Pues esta curiosidad nos ha llevado muy lejos, ¿no? O sea, mire, aquí en el fondo que tengo una pirámide tratando de imitar una montaña, ¿no? Y esto, pues, nos ha ayudado a descubrir algunas leyes de la física. Y vuelvo a la de la singularidad, eso lo dijo Kip Thorne hace unos días, ¿no? Las leyes de la física tienen que salir de ahí mismo. ¿Y cuáles son las leyes? No, aún no estamos no sabemos todas las leyes, pero las leyes son regularidades. Y eso es lo que Einstein decía que era muy interesante, ¿no? Que había estas regularidades que hacían el universo comprensible, cosa que nuestro cerebro no evolucionó para ver esta comprensión, ¿no? El cerebro evoluciona para poder sobrevivir. Y entonces ahora llegamos y andamos construyendo pirámides, nos andamos ahí haciendo cosas a nosotros mismos. Esto pues ya es empujar mucho la curiosidad y en estos momentos los que vieron el premio Nobel de Química, ¿no? Por la edición genética, Ujú. ahí sí aguas, o sea, yo realmente no sé mucho de genética, pero sí me quedo realmente sorprendido con las posibilidades que se pueden hacer con esto de la edición genética, ¿no? Ya se puede escoger el color de los ojos de los niños, el sexo, si va a tener la nariz ancha, si va a ser blanco, o sea, esto ya está llegando a cosas que solamente sabíamos en la ciencia ficción, incluso los descubridores. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Entre el conocimiento. Conocimiento es una cosa. ¿Cómo lo usamos? Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, el conocimiento de la energía nuclear, pues fue un descubrimiento muy importante. Incluso ahora, pues se está considerando como una de las fuentes alternativas de energía con más futuro en el sentido de la poca contaminación de la atmósfera que tiene, ¿no? Pues hay otros problemas, pero en cuanto a que la huella de carbono y esas cosas, pues no lo tienen.
Sin embargo, cuando se usaron en contra de la gente, pues ahí sí, y eso no fueron los científicos quienes lo decidieron, ¿no? Entonces va a ser lo mismo aquí con todo este conocimiento, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Y Sí, sí. Y algunas civilizaciones han escogido no saber. Ajá. O sea, te digo, algunas civilizaciones escogen no saber, ¿no? Suprimir el conocimiento y vivir solamente en una fe hacia Dios, ¿no? Aquí en Cholula, pues dicen que ya cayó un sapo y el mismo mito de la Mesopotamia también pasó aquí en Cholula, porque estos cuates orgullosos estaban queriendo alcanzar el cielo y les cayó un sapo encima y se acabó. Entonces, eso lo oí de un antropólogo ahí en la pirámide, o sea, no lo inventé yo. Pero le dije, oye, y eso lo de Babilonia está muy, muy parecido, ¿no? ¿Cómo sabían los habitantes de eso? Pues entonces lo que te dice también es que las manifestaciones del conocimiento pues son parecidas, ¿no? En las diferentes, aunque estén desconectadas las o- civilizaciones, ¿no? ¿no será más bien que la forma de pensar humana es pues, pareja para todos los humanos, no importa en dónde estemos? Pues eso puede, sí, mira, porque mira, la otra es que Homo sapiens somos todos, ¿no? Pues sí, ¿no? Son la misma raza, mismo La género misma y especie. especie. Sí, ¿no? Hay diferentes razas, bueno, aquí sí hay razas, ¿no? Pero, pero somos los mismos, o sea, aguas, o sea, somos, o sea, nos podemos reproducir, viene un chino y nosotros nos podemos reproducir sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, pues somos la misma especie. Pues, la prueba que estamos los europeos, como la misma, la prueba está que te digo, aquí estamos tú y yo, ¿no? Y celebrando Cholula. Llega un español, no había, y pues, agarró a todas las que pudo, ¿no? Entonces, y aquí estamos. Entonces, pues éramos los mismos, o sea, no había. Pero eso sí, en un momento hubo un concilio para decidir si los indios americanos teníamos Alma. alma. Entonces, Pero parecíamos mujeres Así es. y ¿por qué el ser humano crees tú que siempre ha querido entender a los astros? También es una pregunta muy filosófica y esto nos remite a hablar del origen y también del destino del ser humano. El ser humano, bueno, curioso por naturaleza, pero también buscando entender esa relación que la Tierra guarda con los demás planetas, esa jerarquía, ¿no? En algún momento pues se pensaba que éramos el ombligo y el centro del universo y de pronto nos da que no, eso fue un golpe así tajante en la concepción del ser humano, ¿no? También porque los astros se relacionan con las diferentes deidades en muchas de las culturas antiguas. Cada uno corresponde a alguno de estos dioses o de estas deidades. Y también porque los seres humanos, pues muchas veces buscamos respuestas sobre el pasado y pues sobre el futuro. O sea, los tiempos ahí también juegan un papel importante, pues de ahí que venga la cuestión de la astrología y todo esto, ¿no? Esa interpretación que se hace sobre el futuro. Entonces, en los astros vemos el pasado, vemos el futuro. Para muchas cuestiones también se refleja ahí, pues la muerte, ahí están los ancestros, están los antepasados, le pides a las estrellas son las que guían a los reyes magos, o sea, juegan un papel muy importante, ¿no? En términos simbólicos. Sí, de hecho Orión, que es donde están los tres reyes magos, pues es importante en básicamente un montón de culturas, en los chinos, en los egipcios, en nosotros. Bueno, sí, se me hace que es algo también muy común entre todos los seres humanos. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué ese afán hasta el delirio de la antigüedad humana por copiar o representar el cosmos en la Tierra? Por ejemplo, la pirámide que tienes atrás. bueno, lo estábamos discutiendo aquí cuando nos preparábamos, ¿no? Los marcadores que nos da y la regularidad que nos dan los planetas, el Sol, la Luna, todo eso se ha usado para influir en nuestra vida. Antes hay que recordar que no teníamos relojes, ¿no? Y ni calendarios. Entonces, pues los calendarios se hicieron a partir de los astros. Entonces, por ejemplo, en el Sol, pues en todos lados siempre se le dio un papel muy importante, es el astro rey, ¿no? O sea, para empezar. Y
y fue la base de todos los calendarios. Sin embargo, aquí en Mesoamérica el sol no nos servía mucho y se usó a Venus, ¿no? Y Venus sirvió para hacer los calendarios. Y depende, pues, de que en algunos casos unos eran más exactos que otros, pero pues, la exactitud, pues tiene que ver con la órbita de la Tierra, tiene que ver con los movimientos. Entonces, pues se fueron refinando, ¿no? Pero la razón es la práctica. O sea, la astronomía antes era práctica porque te decía a qué horas vas a empezar a preparar la tierra, cuándo vas a empezar con la cosecha, cuándo vas a salir a navegar. Todas estas cosas eran muy prácticas y por eso la astronomía tiene una gran influencia, ¿no? Lo que es considerada una de las más antiguas y yo digo que es exactamente por la aplicación práctica del conocimiento astronómico. ¿Por qué crees tú que la humanidad tiene un afán en la antigüedad por copiar o representar el cosmos en la Tierra? Bueno, esta pregunta me la hizo una amiga, pero se refiere más bien, por ejemplo, en Teotihuacán, que ya se ha visto que tiene un arreglo tomando en cuenta ciertas constelaciones. Entonces, ¿por qué crees tú que hay ese tipo de querer poner lo que ves en el cielo en la tierra? Es para, de alguna forma, tratar de aterrizar, de entender y de concretizar lo abstracto y lo inabarcable. Sistematizar el caos astral y sobre todo pues entender cada lugar descrito por la geografía mística, entender que todo tiene una significación y un significado. Hay un imaginario sobre el cielo y también sobre los personajes relacionados con la bóveda celeste. Entonces, al traerlos a la cartografía o al traerlos a esta suerte de organización territorial o de organización de monumentos en muchas de las culturas, pues se trata justamente de atraer esa representación a lo tangible y a lo que la gente sí puede ver y tocar y vivir y observar. Bueno, creo que nadie se pone a reflexionar en todo eso. O sea, muchas veces te dicen, sí, Escorpio se ve reflejada en Teotihuacán, pero pues hasta ahí, o sea, no, como que no va más, no vamos más allá. Es importante reflexionar sobre más de lo que uno hace. ¿Y qué representan los sacrificios hacia los dioses del cosmos en todas las culturas de la antigüedad? Pues era de que se empezaron a leer o empezaron a ver ciertas regularidades en el cielo. Por ejemplo, los cometas siempre eran considerados de mal augurio, ¿no? Aparecía un cometa y alguien se te iba a morir, o era el fin de una monarquía, cosas así. Entonces veneraban muchos estas cosas. El sol, cuando hay eclipses, eso es muy importante, ¿no? O sea, que el sol se apague a mediodía, eso volvía loco a cualquiera. Los pobres animales salen, o sea, no saben ni qué hacer. Los caballos empiezan y se hincan los caballos, las gallinas y los gallos empiezan a cantar, ¿no? Y todas estas cosas, pues los humanos nos poníamos más locos. Incluso, no sé si tú viviste el del 91, ¿no? Pero después de esos 6 minutos de ¿Sí? oscuridad, yo ya me empecé a preocupar, ¿no? O sea, la temperatura empezó a descender, las nubes empezaron a condensar, empecé a ver las estrellas y yo ya que sabía que iba a pasar, de repente me empezó a entrar la duda, ¿no? ¿Y qué tal si se queda así, ¿no? Y es un temor muy natural, ¿no? Por ver un fenómeno que, que, pues tú dices, no ocurre todos los días, pero ¿qué tal si se queda así, ¿no? O sea, y siempre imaginaban que algo se comía al sol. Y luego tenía que ver con la fertilidad, tenía que ver con el desarrollo fetal y muchas otras cosas que se le han atribuido, ¿no? Entonces, lo mejor que tenemos, y yo creo que también ahí yo veo un aspecto muy práctico, ¿no? Lo mejor que tenemos en nuestra vida. Pues es lo que le vamos a ofrecer a los dioses para que calmarlos, ¿no? En América parece que lo que descubrieron fue que no llovía, entonces hicieron sacrificaron a unas doncellas por ahí, según dicen, y llovió, ¿no? Y dice, bueno, pues, para que llueva, porque pues, necesitamos que ahí tenga agua y todo, y no, pues, podamos comer.
Entonces, pues se hasta hicieron una manera institucionalizada de los sacrificios, ¿no? Tenían esto de las guerras floridas, que era solamente para capturar esclavos, para traerlos y matarlos en la gran Tenochtitlan. O Tenochtitlán, ya no sé, creo que tus amigos sabrán mejor. Sí, son palabras graves. Sí. Bueno, entonces, es general, ¿no? Igual otra vez, como tú dices, somos humanos y pensamos casi de la misma forma, creemos otras cosas, ¿no? Pero la forma de pensar se repite, ¿no? En civilizaciones que nunca tuvieron contacto. Entonces, los sacrificios siempre han sido importantes. En la Biblia marcan de este cuate que es Job, el que iba a matar a su hijo, ¿no? Hasta que lo iba a ofrecer como sacrificio a Sí, Dios. Entonces viene un ángel, dice, es Abraham. ¿Es Abraham o? Abraham, que tenía su hijo Isaac. Y lo iba a matar, ¿no? Sí, Lo iba a sacrificar y que un ángel le... Pues le eso, mira, o frenó. sea, alguien le detuvo la mano, ¿no? Pero él ya estaba listo en ofrecer a su hijo, fíjate, o sea, el sacrificio. Y aquí en lo que he leído por ahí, no sé si sea cierto, ¿no? Era que tenían que ser doncellas, no ibas a ofrecer a cualquiera para los sacrificios, ¿no? Cada quien contribuía también, y eso era un gran honor, fíjate. O los otros en el juego de pelota, que también a los que perdían o los que ganaban eran sacrificados. Que Qué ganaban eran manera de los era sacrificados. lo que dicen, ¿no? Entonces, pero qué manera tan estúpida de perder buenos genes, ¿no? Yo me quedo O con el sea, segundo lugar, bye. pues, pero los del segundo lugar no eran tan buenos como los del primer lugar, ¿no? Y Pues los uno se estamos, queda en el segundo si quieres, si valoras ciertas cosas, ¿no? pues sí, pero entonces tú perdías intencionalmente y entonces eran más Ahí vivos, entra no la sé. ética y la moral de las personas. Pues no sé, pero eso de que maten a los mejores, y ahí hay una cosa muy importante que menciona Norbert Wiener en su libro del el matemático, ¿no? El ex prodigio. Dice Norbert Wiener, que algo que no me había dado cuenta, ¿no? En la tradición judía se venera y se protege y se le da todo, o la protección de la comunidad a los sabios, en este caso que se llaman los rabinos. Y también les hacen, pues les procuran que tengan muchos hijos y cuidan a los hijos de los rabinos porque son hijos de sabios, ¿no? Y lo que dice del otro lado, en el caso del, pues, el cristianismo, era de que pues las personas sabias eran los sacerdotes, ¿no? Eran la gente estudiada y no se reproducía. Entonces, con esto del celibato y todo esto, pues eliminamos realmente con algún don de alguna adaptación bastante buena, cuya semilla se perdía, ¿no? Según lo que se dice, que hay trampas y todo esto. Pero en un lado, al sabio se le protege, se le da todo, incluso le dan una esposa, ¿no? Para que tenga muchos hijos y a los hijos los cuidan. Del otro lado le cortan toda la estirpe, ¿no? Y entonces ahí dice, es donde dice, de un lado estaban eliminando Sí, pues es una... capacidad intelectual y del otro lado se estaban reproduciendo, ¿no? Entonces esto pues nos da algo que pensar, ¿no? Sobre las actitudes en las diferentes civilizaciones. Sí, es bastante interesante ese tipo de cosas porque se haría una selección natural, bueno, una selección artificial de personas a final de cuentas, si se hubieran dado cuenta de Pues eso. cuando esta comunidad, que es una mezcla, ¿no? Cuando esta comunidad te da gente como Einstein, cuando esta comunidad te da gente como Feynman, cuando esta comunidad te da de todos estos premios Nobel y todo esto, pues hay algo que están haciendo bien, ¿no? En realidad yo no creo que sea tanto así como una selección de genética. Pero están los Bernoulli, están los Curie. Por todo, ¿no? Y está Laplace, que era una persona pobre, ¿no? Y que no tenía nada que ver. No, o sea, el talento se da de manera espontánea y eso hasta afortunadamente hasta ahora, no sé, después de esto de las ediciones genéticas, se da pues
se reparte sobre toda la humanidad, ¿no? Sin distinguir razas, ni color, ni nada. Sin embargo, el grupo al que pertenecía Norbert Wiener sí toman muy en serio la educación y el cultivo del talento. Esa es la diferencia. Mucho valor a la educación y a la de sobresalir y en cualquier rama, ¿no? Y eso es cuestión familiar, ¿no? Esa es una cuestión cultural que no tienen otros grupos. ¿Qué crees que representan los sacrificios en casi todas las culturas de la antigüedad? ¿Sacrificios humanos o sacrificios de algún tipo a los dioses del cosmos? Es una pregunta muy interesante y yo creo que habría que retomarlo desde la perspectiva de Alfredo López Austin y también de Leonardo López Luján. Ellos hablan de una violencia ritual que encontramos tanto en Mesoamérica, en China, en la India y hasta en las islas Fiji de pronto, ¿no? En el caso de Mesoamérica y particularmente con los mexicas, pues existía esto de la cardioctomía, que bueno, va a ser algo que a los conquistadores españoles les va a saltar mucho y bueno, no dejan de ser salvajes, o sea, desde la cosmovisión española conquistadora, pues lo que se practicaba acá era totalmente bárbaro y salvaje. Sin embargo, si lo entendemos desde el marco de la cosmovisión mexica, pues vemos otras cosas. Hay un universo en el cual se distinguía el espacio-tiempo exclusivo de los dioses, es decir, ese como más allá. Este se distingue del espacio-tiempo creado por los dioses para las criaturas, es decir, el mundo. Entonces, como se conciben las cosas, los seres humanos y las criaturas en general están siempre en deuda con los dioses que les crearon. Y en esa deuda, para no interrumpir los ciclos y que no cese el curso del sol, que bueno, también en las culturas, en todas, el sol es el astro rey, es muy importante, significa la vida y significa pues la perpetuidad de todo esto. En ese sentido, pues se exige retribuir a través de el sacrificio mayor, que bueno, muchas veces son sacrificios, como dices, de alguna otra forma, pero pues hay que decirlo, la mayor parte de estos sacrificios son parte de esa violencia ritual, implican sacrificios humanos. ¿Qué más sacrificios se le puede dar, por ejemplo, al dios en el que creen los mexicas, bueno, uno de los dioses en los que creen los mexicas para perpetuar el sol, que un corazón humano? Bueno, Entonces, bueno, creo que todo el mundo pensaría, pues no sé, en unas zanahorias también, ¿no? podría ser también, pero bueno, desde esa cosmovisión podemos entender las cosas siempre y cuando nos situemos dentro de la cosmovisión. Y si ese es Sí, el claro. máximo sacrificio, pues se entiende y además es un sacrificio por todos. No es solamente el heroísmo, el sacrificio individual para salvarse a sí mismo, sino para salvar a toda la humanidad, ¿no? Porque saben Bueno, que si no eso se es como, alimenta el sol, adiós sí, humanidad. sí, pero eso es así como que incluso mucho más allá de lo que normalmente uno hace. As- Ahora luego Ada te va a decir, es que me gustan mucho los cómics, y pues eso se ve mucho en los cómics, o sea, me sacrifico por la humanidad completa, es más, todo el universo. Claro, por el universo. Entonces, ¿cómo es posible que en los cómics, que son una versión pues occidental de la imaginación, si lo podemos llamar así, pues también hay ese tipo de sacrificios, ¿no? Y acá y se veían como, como sacrificios así de inhumanos en este punto, diciendo que son básicamente lo mismo, ¿no? Así es, y dentro de su cultura pues tiene una lógica, no es que estés banalizando o tratando de darle como una explicación o justificando la violencia, pero dentro de ese contexto no era violencia, era pues lo máximo que se podía hacer por perpetuar la vida del planeta. Pero la vida del planeta, o sea, ni siquiera de nuestra especie únicamente, ¿no? Así es. Sí, sí, está, bueno, creo que es pensar en muchos más cosas, muchos más conceptos de lo que normalmente hacemos. Y bueno, regresando a las preguntas antropológicas, hay una Ujú. pregunta que nos hicieron favor de llegar, que es, en la era que se llama de piedra, no por hacer utensilios de piedra, sino por hacer grandes edificios de piedra, también representaban el cosmos, ¿cierto? Sí, pero te digo, es porque tú salías en la noche y ahí estaban las estrellas, los astros, la luna. O sea, esta conexión siempre fue importante. Carl Sagan dice que en otras civilizaciones creían que eran otros grupos con sus fogatas allá lejos, ¿no? Entonces era de que estábamos cuidándonos o viendo a los otros grupos o viendo a nuestros antepasados.
y todo esto. Cuando una persona moría, pues iba al cielo, se hacía una estrella, ¿no? Esta conexión de ahí viene, o sea, es antes de que se tuviera ya una forma y todos los dogmas de la iglesia, pues estas conexiones ya existían, ¿no? De ir al cielo es algo bueno, ¿no? Y que allá arriba están todas las cosas que no suceden en la tierra. Aquí hasta los aztecas decían que era un mundo de sufrimiento y corrupción, esta vida, ¿no? Entonces el sacrificio, pues también, ahí sí hay algo interesante, ¿no? Era como una liberación, o sea, morir era la liberación e ir a una mejor vida. Eso lo querían los aztecas y pues cuando nos cambian el mito, que pues sí, si te portas bien te vas a ir al cielo, pues ya no hubo Cayó de mucha bronca perlas. en entender. Pues sí, no había mucho problema en entender eso, ¿no? Entonces, esto es la conexión natural que tenemos. Y si ya la empujamos un poquito más, te digo, nuestro origen ese es de las estrellas. Todos los átomos que conforman nuestro cuerpo fueron generados en una estrella o en varias estrellas. Somos ¿Y segunda generación. es pareja la expansión en todo el universo? Hasta el momento creemos que sí, y también se está acelerando. De no ser así, pues no habría homogeneidad y isotropía. Eh, hasta donde hemos medido, todo va bien, pero sí se han buscado desviaciones. Y sí, a nivel local, en la galaxia de Andrómeda, y nosotros no se está expandiendo, Andrómeda se está viniendo encima de nosotros, pero es lo tipo en la expansión de todo el universo. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué estamos hablando, porque sí hay galaxias que nos están cayendo encima. Y estrellas que se nos vienen encima a nuestro solecito. Esta pregunta yo creo que es una persona que ya tenía algo de influencia astronómica porque está muy interesante. No nos dice el nombre, pero creo que todos sabemos quién es. Entiendo que hay un par de físicos mexicanos que tienen una alternativa a la materia oscura. Y luego, ¿cuál es la Sí, pregunta? pues la pregunta es de que estamos con una broncota, que el contenido material es un material exótico que no tiene propiedades conocidas, ¿no? No se parece a ninguno de los materiales que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces ese material existe solamente si aceptamos a Newton, ¿no? Entonces, pues, estos colegas son Sergio Mendoza y el otro es mi amigo. Javier Hernández, ¿no? Exactamente, perdón, sí, gracias. Javier Hernández, pues han propuesto, no fueron los primeros, pero ellos sí lo tomaron en serio y la han avanzado y han tomado todos los golpes que les dan, ¿no? Y han tratado de empujar una alternativa. Pues esto pasa, es parte del avance del conocimiento científico y entonces, pues es muy importante, o sea, de considerar otras posibilidades, no siempre estarse quedando con lo que todos están aceptando y eso es parte de la ciencia. Sí, parte de la ciencia es disentir. Claro. Pero Eh, disentir no más de que yo no te creo, ¿eh? sí, disentir con, Ah, con argumentos. claro, y además con mediciones y interpretación de los datos. O sea, no es nomás de que pues yo no te creo, ¿no? O sea, te está yendo mal porque ya perdiste tus privilegios. No, ¿no? Se trata de argumentar y presentar evidencia. Argumentar coherentemente también, porque también puedes argumentar algo falso y creer que eso falso es cierto. Bueno, pues en algún momento tu argumento se va a quebrar, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. entonces Pero también cuando se quiebra un argumento, pues tienes que aceptar que tu argumento estaba mal. Tampoco puedes claro, estar ahí. claro. Claro, y por un tiempo creímos que el universo era eterno, ¿no? Hasta que se murieron los dos que la defendían. Entonces, pues sí, Sí, así ya pasa. se murió Fred Hoyle y ya nadie dice que el universo es eterno y que está en estado estacionario y esas cosas. Pues, bueno, es que la evidencia es de que no es estacionario, entonces, No, pues en un programa de radio lo trajeron al pobre Fred Hoyle, este canijo de Ryle, lo trajo a la BBC para demostrarle que las radiogalaxias estaban evolucionando, ¿no? Y para ponerlo en ridículo. Y esa es una broncota que se traía, ¿no? Lo trae y le dice, tengo nueva evidencia observacional.
el programa y para ponerlo en ridículo y decirle, mira, el número de galaxias ha cambiado. Si con tu modelo debería ser igual todo el tiempo. Y entonces ahí, pues, pobre no era Sir, Fred Hoyle se tuvo que salir con la cola entre las patas. Una cosa Así pasa, pero lo realmente mejor es tenerla, vergonzosa. estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar ante la evidencia, ¿no? Sí, claro. Que si la experiencia humana podría continuar después de caer presa en un agujero negro. Parece que sí por un rato. Es más, puedes pasar del otro lado, pero ya no, tu historia ya no va a llegar a nosotros. Ya no vamos a tener esa Ya no. experiencia humana. Sí, además puedes vivir por siempre. Si ya el tiempo se detiene, ¿no? Pues puedes seguir ahí y nosotros no vamos a ver de ti. Ese es el único problema, ¿no? A ver cómo sales, esa es la pregunta. Ese va a ser el problema. Y la última también, y qué bueno, porque tú eres una persona muy ocupada. Hay quienes dicen que la hematita en la luna es algo imposible porque se necesita oxígeno y agua. Uy, esa es una pregunta muy difícil. De ahí sí no sé nada, ahora sí me agarraron en curva. Lo corto, no hay problema. Pero, no, pero sí había un poquito de agua, han encontrado Y sí hay un últimamente, poquito de ¿no? oxígeno, pero como que las Sí, personas entonces, que no son del área siempre les causa mucho conflicto eso, como ahora el fosfeno en Venus, que los titulares eran de que hay vida en Venus porque hay ajá. fosfeno. Ay, no, de eso han hecho mucho mitote de algo pues, o sea, a ver, hay metano en Júpiter, ¿no? Y eso quiere decir que hay muchas vacas ahí. Vacas grandes, jovianas. Oh, o sea, digo, desde hace mucho sabemos también de la síntesis en química orgánica. No se necesita tener un animal para hacer compuestos orgánicos, ¿no? Desde el siglo antepasado Antepasado del sabemos de 19. eso. Entonces, pues sí, ¿no? Estamos en el 21, pues sí, o sea, hicieron mucho chisme de algo que, pues, o sea, cada vez que encontramos vida en otro lado se hace chisme, ¿no? Entonces, esto me recordó mucho a estos meteoritos de la Antártida, donde encontraron unos bichitos ahí Eran y que decían marcianos. que eran marcianos. Eso se me hace mucha extrapolación. O sea, perdónenme ahí. Y luego Y resultó sí que era no contaminación terrestre, ¿no? parece. Y otra que se pueden formar de manera natural al entrar en la atmósfera. Entonces, hay muchas explicaciones. Pero, pues sí, por una parte, es bueno para que la gente ponga atención. Bueno, Pues pues muy bien. ya terminamos. Te agradezco muchísimo que hayas guardado estos minutos para mí. O sea, tus Bueno, órdenes, Leti, ya sabes, estamos aquí para compartir gracias. el conocimiento, ¿no? Muchas gracias, hasta pronto. Que estés bien. Un abrazo. Igualmente. ¿Y qué nos podrías decir de la última de nuestras preguntas que nos hicieron llegar? ¿Qué opinas del mito como concepto? Pues es un concepto fundamental no podemos entender una cultura sin este concepto. Dice Mircea Eliade, que ha sido un autor que ha trabajado mucho la cuestión del mito. Dice, el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que tuvo lugar en el tiempo primordial. Es muy importante entender que hay un tiempo de lo sagrado donde se refiere este mito. Dice por ahí Ernest Cassirer, es la primera expresión de la actividad cultural del ser humano. Entonces, para entender el mito tenemos que ubicarlo en el tiempo de lo sagrado. No hay un tiempo antes de la aparición de la realidad relatada por el mito. O sea, para la gente que cree en el mito, esto ni siquiera se puede poner en duda. Y todas las civilizaciones están cimentadas en un mito de origen, que nos remite nuevamente pues, a la creación del universo, de esto que tanto nos interesa analizar desde una perspectiva o desde otra. No hay civilización que no parta de un mito de origen. O sea, todas las civilizaciones tienen un mito de origen. Así es. Y lo interesante del mito, como decíamos, bueno, es para entenderlo hay que remitirse a ese tiempo de lo sagrado, pero lo importante es que ese mito a lo largo del tiempo pues se sigue recuperando a través de las generaciones.
incluso en muchas culturas muy tradicionales del país, pues se siguen refiriendo a lo mismo que se creía pues hace más de 500 años, 600 años, 700 años, 800 años. Ahí sigue estando ese mito de origen y se sigue reproduciendo, porque esto también les da cohesión e identidad. Si a estos grupos humanos les quitas el mito de origen, pues les quitas la mitad de la identidad, ¿no? O más. Porque a todo el ser humano pues siempre le ha interesado saber de dónde viene, cuál es el origen de las cosas, ¿no? Y con mucho miedo pues también pensar en el destino de las cosas, ¿no? En ese destino final. Ya se acabaron las preguntas originales, pero me surgió otra. ¿Cuál sería, tendemos algún mito que sea datado el más antiguo de todos los que se conocen? Pues mucha gente, sobre todo porque muchos se recuperaron en libros y en tradición oral, sobre todo las cuestiones pues, que tienen que ver con las culturas egipcias, bueno, todas las culturas que vivieron también en el territorio conocido como Mesopotamia, por ahí sumerios, acadios, babilonios y todo eso, son como los que están mejor redactados porque también, y guardados y conservados, porque también pues ellos tenían escritura. Hubo que descifrarla, tanto la escritura cuneiforme mesopotámica como los jeroglíficos en el caso de los egipcios. Sin embargo, bueno, se supone que estos mitos y todos los mitos pues acompañaron el propio origen de la humanidad, que desde la prehistoria debió de haber existido algo, ¿no? Pero los que están mejor conservados pues se pueden encontrar a partir de estos textos recopilatorios de la historia de Mesopotamia, de Egipto, de la India un poco, y también pues en el caso de China. Y bueno, lo que conocemos de los pueblos mesoamericanos, que bueno, el poblamiento de América ya viene mucho tiempo después, ¿no? Pero hay muchos textos que refieren sobre todo a la parte de Egipto y de Mesopotamia como esos mitos mejor conservados. Pues ya se me acabaron las preguntas, no las dudas, pero sí las preguntas. Te agradezco muchísimo, Olivia, qué bueno que nos ofreciste tu tiempo. Y bueno, sí, ya voy a pagar este asunto. Oh, sí, quedaron muchas dudas. Podemos hablar de las construcciones con orientación astronómica, los astros que verdaderamente significan cambios en las actividades humanas, los mitos de creación en diferentes culturas. Compártanos sus dudas y juntos buscaremos las respuestas. Bueno, pues por el día de hoy concluimos esta Crash Chat de astronomía y antropología.